Buenas noches, cámara. Estamos transmitiendo desde el canal de Socialistas Unidos Revolucionarios con el tema del día de hoy. Argentina es campeón del mundo como en el 86. Detienen a el hermano del Mencho. Le dan el asilo político a Pedro Castillo y la canasta básica pues está por las nubes, como ya es habitual en esta cuarta transformación. Vámonos con lo de Argentina. No es por hacerles aburrirles el rato a los argentinos, pero a mí esto de el campeonato del 86 y el campeonato del 2022 como que se me hacen muy similares, precisamente por la crisis política que se está viviendo como en aquellos tiempos. Y aquí va un videíto que les traje. Mirá, Luis, vos preguntabas lo que pasaba. Ay, güey, ¿qué pasó? Ahí está. Álvaro Norro, te escuchamos desde allí. Ahora sí, Luis, ahora sí, la gente divisó al micro de la selección argentina, esperándolo ya que pase por aquí. Ahí están haciendo. No se veía nada de gente, bueno. Pero este tipo de exhibiciones es muy característico de los gobiernos de derecha, esos gobiernos dictatoriales. Yo no lo veo posible. Ahora, ¿vos crees? Sí, no lo sé. No lo sé. Figurate esta situación, cuando se realiza una maratón en Buenos Aires que se realiza un domingo, muchas veces hay cortes preventivos incluso el día anterior. Sí, sí, sábado al mediodía. Cuando se cortó toda la autopista Ilia por la maratón, ¿Sí? Creo que era la 21K. No, pero no sale realmente. Pues obviamente ahorita todos los argentinos están pues felices de la vida, están muy contentos, están celebrando su selección, acaba de ganar un mundial. Estos Que no nos deja ver quiénes son los que están, cuáles son los jugadores que están allí. El recorrido es Richeri, General Paz, Lugones, Paseo del Bajo. son como mini videitos, pero no veo yo, o sea, una gran concentración. Seguramente sí se hizo, ¿no? Pero no la veo en estos videos, ¿no? Que ponen. Buen día, Nación, para todos. Buen día. ¿Qué información manejás con respecto al tema del balcón de la Casa de La Gobierno? información que yo tengo es que no van a ir, que no hay voluntad de los jugadores. Ahora me sumo a lo que están diciendo ustedes respecto de que esta movida que hay de mucho... Hijo, no fueron los jugadores con el Alejandro Fernández. Eso sí está cabrón. El Alberto Fernández, Alejandro Fernández. Es que empiezan con A los dos. Bueno, vamos a quitar ya esto. Y pues vámonos al Fíjate que enseguida tema. volvemos, también lo dejamos a Pablo que se lave un poco. Entonces, aquí un periodista de nombre, aquí dice, Luis Novarecio, explicó por qué el gobierno de Alberto Fernández es el peor de la historia. Desde 1983, precisamente, digo, no sé de qué tendencia tenga este periodista, pero lo que sí es que sí se ve la similitud entre 1986 y 2022, que están en
en la crisis política, ¿no? Estos presidentes argentinos, digo, en el anterior era Videla, no, era Alfonsín y ahora Alberto Fernández, ¿no? Y dicen aquí, Luis Novarecio criticó este jueves en términos muy duros al presidente Alberto Fernández, a la presidenta Cristina Kirchner y al resto de los sectores que componen la coalición gobernante de la Cámpora y los gremios por considerarlos protagonistas del peor gobierno de la historia desde la recuperación de la democracia. Bueno, quién sabe qué le llamen democracia a estos cuates. El conductor de Buen Día Nación LN+, realizó el pase de programas con Luis Majol y el equipo que lo acompaña en el noticiero 830M, donde analizaremos las internas del oficialismo y las críticas de Luis de Elía contra la Cámpora por el tratamiento de acuerdo con el FMI. El dirigente piquetero le dijo a Cristina Kirchner no debilitar al presidente, no lo de la ruicemos, clamó. Tampoco nos comamos la curva, señaló Majul, con la cantidad de cosas que le dijo Alberto Fernández a Cristina Kirchner y lo que decía Sergio Massa de la Cámpora. Después terminaron todos juntos, nos quieren volver locos a todos. Creo que esto es, a ver si es a ver si no también se traba. No, sí se va a trabar. Ahora sí lo dejamos. Dice, en este sentido, Débora Plager comentó que ellos tienen la convicción de que el 2023 está perdido y el refugio será la provincia de Buenos Aires. No los subestimo. Todo puede cambiar, pero ellos entienden que las próximas elecciones serán para otro gobierno. No voy a defender a Alberto Fernández porque creo que es el peor presidente de la historia desde la recuperación de la democracia. Insisten con la democracia. Yo no veo ninguna democracia en Argentina, pero bueno. Estoy convencido de eso, arremetió Novarecio en este punto. Majul preguntó, ¿peor que de la Rúa? Dice, claramente respondió el periodista, sí, el mejor gobierno fue para mí el de Raúl Alfonsín, por la preservación de las instituciones, el peor es este, por el atropello de Alberto, que es todavía mayor que el de Cristina Kirchner, añadió. Quiero decir lo que estaba pensando hoy. No es la responsabilidad del presidente Alberto Fernández, la responsabilidad es también de la vicepresidenta que parió este gobierno y de la Cámpora que cogobernó y obstaculizó, y ahora no nos comamos la curva de que ellos se van épicamente y entonces la culpa es de Alberto Fernández. El gobierno en el poder hace 25 meses, la responsabilidad está en el gobierno, continuó Novarecio, y luego Plager preguntó, ¿qué rol va a jugar Cristina Kirchner? Ella tiene una vocería no oficial que es Fernando Villejos, que así como lo dijo le dijo mequetrefe al presidente, ayer anticipó la posición de que había para ir a definir el luego de litigar en tribunales internacionales con el FMI. Ya sé por dónde va. La respuesta de Novarecio sobre este punto particular fue contundente. Si Cristina cree que puede no estar en la votación del acuerdo, es menos responsable. Nosotros no tenemos que admitir eso. Lo que se firme y las consecuencias de lo que se firme, el 50% de la pobreza e inflación, lo que pasó con las vacunas, les cabe todo este gobierno, al presidente, a la vicepresidenta, a Sergio Massa, a la Cámpora y a los gremios, porque si no estamos aceptando que es una carta, se libera de responsabilidad, finalizó. Qué mala redacción tienen estos güeyes, no les entendí nada, pero les voy a traducir lo que están diciendo. O sea, estos güeyes dicen que Alberto Fernández es el peor presidente del peor que Alfonsín, cuando pues todos sabemos que Alfonsín también tenía unas
pues era un pinche entreguista a los gringos, ¿no? Entonces lo que no les gustan a estos cuates, o sea, esta izquierda, esta derecha de... Híjole, es que aquí hay puras derechas, o sea, Alberto Fernández es de derecha y estos güeyes también son de derecha, pero vamos a ponerle precisamente como acá le hacemos con López Obrador, la derecha que no está de acuerdo con Alberto Fernández, para que no nos perdamos. Entonces esta derecha que no está de acuerdo con Alberto Fernández está diciendo que porque Alberto Fernández está metiendo un recurso legal en contra del FMI, porque seguramente pues algunas, pues es que pedir préstamos al FMI es una tontería y pagarles pues es peor. Entonces pues tal vez en este caso Alberto Fernández sí tenga la razón de no quererle pagar al FMI y pues no tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque esos préstamos son impagables. O sea, luego pasa aquí como el Fobaproa, ¿no? Ya pagamos vez y media lo que costó el Fobaproa y aún seguimos pagando y aún seguimos dividiendo todo. Entonces, pues no puedes tú pagar todo el monto y seguir debiendo, es una tontería, o sea, es de plano una sin razón. Pero pues estos sectores de la derecha que no está de acuerdo con Alberto Fernández, ataca a la derecha de Alberto Fernández, porque no están de acuerdo en sus fórmulas, ¿no? En sus prácticas, según ellos, pero pues para mí son exactamente las mismas prácticas, no le veo yo ninguna diferencia, no sé qué es lo que realmente quieran estas personas. Bueno, pues vámonos a otro tema. El otro tema que tenemos aquí es no quité el que debía de quitar, quité otro. Bueno, pues así está esto de Argentina, ¿no? Como en el 86 después quieren resolver con un campeonato del mundo, pues la crisis política que tienen, porque pues aunque sean ellos de la derecha que no está de acuerdo con Fernández, pues sí está teniendo una crisis política Argentina, y no porque estos güeyes sean de izquierda, no porque Alberto Fernández sea de izquierda, sino porque hay una derecha que pues no está de acuerdo con esta derecha de Alberto Fernández, así de simple y sencillo. Y como todos son derecha, pues se atacan, saben cómo atacarse. Si fuera un gobierno de verdadera izquierda, pues no sabrían ni por dónde llegarle, la verdad. Así sería este asunto. Vámonos a otra nota. Pues una de las exclusivas también de aquí. Ya ven que aquí siempre les ponemos exclusivas. Que capturaron al hermano del Mencho. Es realmente pasmoso que este gobierno se haga tan pendejo, pero tan pendejo. O sea, ¿por qué no agarran al Mencho? ¿Por qué capturan al hermano del Mencho? O sea, es una sin razón, es un hacerse pendejo, pero para lo bestia, a lo bárbaro. O sea, si ya ya develaron los de Guacamaya Leaks que el ejército tiene todos los pelos y señales de toda esta gente, que dónde viven, dónde están, cómo trabajan y dónde trabajan, ¿por qué no los agarran a ellos? ¿Por qué tienen que agarrar al hermano del Mencho? O sea, es una total estupidez agarrar al hermano del Mencho cuando el que pueden agarrar es al Mencho sin ningún problema, pero pues como el Mencho seguramente ya pagó su inmunidad, pues dice, no, pues a quién puedes ¿A quién quieres mandar? Pues agárrate a mi hermano, que es el que me cae más gordo de toda la familia, ¿no? Dice Ciudad de México, 20 de diciembre. Antonio Ceguera se encuentra bajo control tras ser detenido y se encuentra en traslado. Eso creo que es una nota, es un videíto. Pero pinche videíto nomás no va a llegar. ¿Hasta cuándo?
No, quítate. Ay, esto es otro comercial. No, no puede ser. ¿Cuántos comerciales van a poner? Bueno, entonces agarraron al hermano del Mencho. Y eso, y piensan que agarrando al hermano del Mencho ya se puede deshacer el cartel de Jalisco Nueva Generación. Pues yo la verdad lo dudo muchísimo. A ver qué dice el Universal. Detuvieron a Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, a las 5:20 horas de este martes 20 de diciembre. Según información preliminar, Antonio Oseguera, alias Tony Montana, se encuentra bajo custodia tras ser detenido y se espera que en breve sea trasladado. Desde 2016, el hermano del Mencho fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación, del cual también forman parte Los Queenies, encabezado por su cuñado Abigail González Valencia. Bueno, según ellos así es, ¿no? O sea, el hermano del Mencho es el que está encargado del cartel de Jalisco, no es el Mencho. O sea, hemos vivido engañados durante, no sé, 6, 7 años de que el Mencho era el líder del cartel de Jalisco, pero no, era su hermano. Entonces a mí me da mucha hueva todo esto. O sea, esto es totalmente, pues la manera de hacerse pendejo de este viejo, ¿no? O sea, se hace pendejo hasta más no poder. ¿Por qué? Porque ¿cuándo van a agarrar realmente al Mencho? O sea, el agarrar al hermano, por muy encargado que sea, pues van a meter a otro, ¿no? O sea, si el Mencho, tú que tenga 3 hermanos, pues mandó a uno y los otros 2 siguen libres. O sea, el chiste es agarrar al Mencho. Dice César, buenas noches, 1 de 2, o les dio dinero a la policía, ejército y guardia, le tienen miedo al Mencho, o qué. A que los mate a todos, dice. A que los mate a todos. Pues sí. No, es que ya es pacto. O sea, ya te das cuenta cuando ya es pacto. Cuando te agarran a uno y a otro y los dejan ir y no los dejan ir. Y no, pues eso es pacto. Dice, o les da mucho dinero el Mencho, o es que hay un acuerdo con él. Pues sí, es pacto. O sea, esto ya te das cuenta que es un pacto porque agarran a quien no es, ¿no? O sea, están agarre y agarre gente, pero ninguno es el Mencho, ¿no? Ninguno es en la cabeza. Pon tú, bueno, el Mencho ya se murió, ¿no? O el Mencho le dejó a alguien, le dejó encargado el cartel. O sea, ¿quién se lo dejaría? Pues a su esposa, ¿no? No creo que se lo deje al hermano. O sea, pero pues así, con esta política que tiene López Obrador, nada más de puro show y no hacer nada, nada más hacerse pendejo. Y yo creo que este es uno de los pues una de las pruebas más fieles que podríamos tener, ¿no? No agarran al Mencho, agarran a todo el mundo menos al Mencho. Al rato van a agarrar al chofer del Mencho, al rato al primo del Mencho, al rato al primo segundo de la tía, de la hermana, del vecino del Mencho, ¿no? Y así se la van a llevar para hacerse pendejos y no agarrar realmente, no desarticular a todas esas bandas que están obviamente pues, con López Obrador. Así de simple y sencillo. Bueno, pues vámonos con otra nota. Ya vimos la del Mencho, ahora vamos a ver. Hay a Pedro Castillo le dieron asilo político. Obviamente, pues porque es más parecido a López Obrador de lo que quieren admitir, ¿no? Y no es el mismo caso. Muchos comparan este caso con el caso de Evo Morales. Digo, no, Evo Morales no tiene nada que ver con Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo hizo una estupidez, ¿no? Porque no movilizó las masas, se alejó cada día más de la gente y cuando quiso poner cambiar la constitución para que hiciera, y ni siquiera creen que iba a ser el gran cambio, ¿no? Iba a ser nada más el único cambio que iba a haber en la constitución es que las encuestas fueran vinculantes. ¿Viste? Qué mamada, pero pues bueno,
Es ya con eso, con esa pequeñísima intromisión de la gente hacia hacia la política de Perú, con eso ya no les cayó bien Pedro Castillo. O sea, era vendido a los gringos, era vendido a todos los empresarios, era lo que querían, una persona con validez popular que se entregara al neoliberalismo, pero nada más por querer meter que las consultas fueran vinculantes, con eso lo tronaron. Dice, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México dio asilo a la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, como había anunciado la actual mandataria Dina Boluarte. El asilo ya se le concedió porque está en territorio mexicano, están en nuestra embajada y cuando están en nuestra embajada se les concede el asilo, sostuvo. Aunque no precisó cuántos familiares de Pedro Castillo se encuentran en la Embajada de México en Perú, señaló que actualmente se negocia el salvoconducto para que si desean salir de él puedan hacerlo. Aquí está el Irving Pineda, creo es el que le anda preguntando. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues, les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Bueno, ya lo escuchamos, ¿no? Que no digan que yo soy el que estoy para que no digan que yo soy el que estoy inventando. Ayer la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró hace unos días, me comunico con la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi, que el Estado mexicano ya se había dado al asilo político a la familia del presidente, y yo lo que dije al canciller que proceda conforme a la ley. La familia de Castillo está conformada por su esposa, 2 hijos de ambos y la hermana menor de la esposa, criada también como hija. El gobernante dijo no tener detalles y habló en general de un asilo concedido para la ex primera dama y los hijos. Lina Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba a su esposo. El presidente la presidenta Boluarte aclaró que esta investigación no impedirá el otorgamiento de asilo. Manifestaciones han dejado 20 muertos. En el Perú, violentas manifestaciones estallaron luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso. La represión de las manifestaciones dejó por el momento 20 muertos, según cifras de la Defensoría del Pueblo. Algunas de las muertes han ocurrido tras la intervención de militares con armas de fuego en el marco de un estado de emergencia nacional. El 7 de diciembre, antes de ser sometido a un nuevo juicio político, Castillo intentó cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Pedro Castillo justificó su decisión en una obstrucción del Congreso para gobernar, además de ser tratado con racismo. Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México para exiliarse. La justicia decidió dejarlo en prisión preventiva hasta junio de 2024 para ser investigado por rebelión. Es lo que les digo, ¿no? Como la manera de este presidente de hacerse pendejo, de que es el sello de la casa, que Pedro Castillo, que pues cometió una tontería, ha sido ya de una vez ya se le ha dado el asilo político. Bueno, se lo merezca o no, ahora sí que ya es otra cosa, pero pues tampoco se le vio una, ¿cómo les diré? Pues tantas ganas, ¿no? Como cuando se hizo lo de Evo Morales. Tampoco se le vio tantas ganas de sacar a Pedro Castillo del Perú. O sea, en el caso de Evo Morales sí fue más evidente, sí fue mejor tratado, sí fue más inteligente. Bueno, también Evo Morales pues es mucho más inteligente que Pedro Castillo, porque pues él, a pesar de que no hizo nada, de que no hizo una medida desesperada como Pedro Castillo, pues también le hicieron una jugada de estas, ¿no? También lo quisieron meter a la cárcel y pues gracias a la intervención del Estado mexicano pues estamos contando otra historia, si no es que
ahorita Evo Morales ya estaríamos lamentando su muerte, pero Pedro Castillo no es tan inteligente como Evo Morales. De hecho, ni siquiera es de izquierda, es de derecha. Y la verdad no creo que le vayan a hacer nada, no creo que lo vayan a... Lo único que van a hacer es que lo van a destituir del poder y hasta ahí va a quedar el asunto. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. O sea, no creo que pase nada porque Pedro Castillo no estaba haciendo ningún cambio en la Constitución y el único cambio que iba a ser medio culón era meter las encuestas como vinculantes, como si las encuestas fueran decretos de ley. Y pues las cosas así pues no se hacen. Debió de hacerse pues cambiar la Constitución, pero junto con con toda la población, o sea, que Pedro Castillo estuviera cercano a la población. Dice César CD, oye Lalo, ¿y qué opinas de que AMLO otra vez solicitó que el gobierno español se disculpe por el saqueo español de la época de la conquista? Pues que lo que debería de hacer es sacar a todas las empresas españolas que están aquí en México, saqueando los recursos naturales, saqueando nuestra flora, saqueando nuestra fauna, quitándole las tierras a los campesinos de Chiapas y de Oaxaca, y ahí sí mejor, y ya que no pidiera disculpas, o sea, ya no necesito las disculpas, ya te quité lo que tenía que quitar y pues con eso me basta y me sobra, ¿no? Es lo que debería de haber hecho, pero pues no lo va a hacer. O sea, no pensemos, no soñemos, este señor no lo va a hacer. Si va a salir de alguien, no va a ser de él. Bueno, pues vámonos con la canasta básica. Dice acá, en el eje central, ya ven que nosotros ponemos distintos periódicos con distintas opiniones, pues, para que se den cuenta de que las cosas no las inventamos nosotros, ¿no? Sino que están ahí a la vista, pero solamente que hay gente que no lo quiere creer o no se quiere dar cuenta. Canasta alimentaria se encarece más con AMLO que con Peña. Entre 2012 y 2015 el precio de los productos básicos subió un 12.8%. En la actualidad el encarecimiento es del 20.6%. Yo creo que estas personas nunca van a comprar en la tiendita, ¿verdad? La canasta alimentaria se ha encarecido 20.6% en los 3 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, monto mucho mayor al registrado en la primera mitad de la presidencia de Enrique Peña Nieto. De diciembre de 2012 a noviembre de 2015, la canasta alimentaria presentó un incremento del 12.8%, cifra menor a la de López Obrador, revelan las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, la Coneval. El precio de la administración morenista pasó de 1,113 pesos para la canasta alimentaria en zonas rurales a un importe de 1,330.55 pesos, equivalente al 22.05% de incremento en términos anuales, es decir, de noviembre de 2019 al de este año hay una alza del 10.3%. Mientras tanto, la canasta alimentaria para ciudades se elevó del 19.23%, lo que significa pasar de 1,598.5 pesos a un precio de 100,824.9 pesos. El incremento anual para los alimentos en las urbes, el Coneval reveló que fue del 8.88%. Estos incrementos en la canasta alimentaria rural y urbana están por encima de la inflación general que se tiene por los primeros 3 años del gobierno obradorista. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la INEGI, la inflación acumulada de diciembre de 2018 a noviembre de 2021 es del 13.65%, por lo que hay un margen alto entre la carestía alimentaria y lo general, por lo que las personas están haciendo un mayor desembolso para alimentarse. Qué raro, ¿verdad? De acuerdo con Roberto Samano, director del Grupo Samasa, empresa dedicada a comercialización de masa y de tortilla, muchas de las familias están gastando un poco más en el producto, un poco más, güey, sí. Empezó en 7 pesos la tortilla y ya está en 20 pesos, pero están recibiendo menos cantidades, es decir, si antes pedían un kilo completo por 15 pesos, ahora el kilo alcanza los 18 o 20 pesos, piden solo 13 o 15 pesos y en algunos casos menos.
pero reciben menos. Pues eso no es ningún alivio. De acuerdo con el Coneval, cuando una persona gasta menos de 1.330 pesos al mes en la alimentación, en zonas rurales se le considera que cayó en la pobreza extrema por ingresos. O sea, la pobreza extrema está cabalgando en caballo de hacienda en el gobierno de López Obrador. En la ciudad de destinar menos de 1.824.9 pesos al mes por persona para alimentación se considera que está por debajo de la línea de la pobreza extrema por ingresos. Entonces cada día más hay más pobres en pobreza extrema gracias a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Démosle un aplauso al señor. Vámonos con otra notita. Aquí el informador que nos dice. Sube el precio de la canasta básica en México, esto cuesta surtirla. El precio promedio registra una variación de 3.73 respecto al mes anterior. O sea, nada más en el mes anterior te costaba las cosas un 3.73% menos, lo que es si de 10 pesos, ahora te cuesta 37 centavos más. O sea, ya 10.50 porque te aplican el redondeo, a ti no te preguntan, ¿no? Del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 2022, el precio de la canasta básica fue de 1.753.37 en promedio, con la variación del 3.73 respecto al mes anterior. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el chocolate en polvo, el chile serrano, el chile jalapeño, zanahoria y limón fueron los productos con más alza. En un comunicado, el organismo dio a conocer que los estados con más alza fueron Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México y Querétaro. De esta manera, la inflación general anual oscilará en diciembre entre el 7.2% y 7.5%, lo cual es una verdadera mentira. Sin embargo, la inflación alimentaria seguirá estando por arriba del 10%, lo que sigue siendo mentira. Ganar un punto menos de inflación no establece tendencia, continúan presentes las condiciones externas e internas que presionan el fenómeno inflacionario, precisó el gobierno. O sea, lo que quiere decir es que los capitalistas, los ricos, los dueños de las empresas, los dueños de las fábricas, pues te dan cada día las cosas más caras y no hay quien les pueda hacer frente, ni este gobierno ni ningún otro de los 30 años anteriores que llevamos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC, dio a conocer los resultados del monitoreo de precios de los productos de la canasta básica del 15 de noviembre al 12 de diciembre, que realizó en 15 zonas metropolitanas, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, bla, 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 bla. Se encontraron precios altos en 34 de los 44 productos monitoreados, siendo el chocolate en polvo el producto que más elevó su precio, de pasar de 58 a 73, o sea, el 50%. No, aquí no hay de que es el 7%, no, este es el 50%, no se hagan pendejos. Seguidos por el chile serrano de 45 a 55, lo que es más o menos una alza del veintitantos %. El chile jalapeño también en Hidalgo pasó de 36 a 44, lo que sigue siendo entre el 20%. La zanahoria de 16 a 35, lo que es un incremento del 100%. En Tabasco, el limón de 22 a 45 pesos en Morelos, lo que es un incremento del 100%. 11 de las 15 zonas metropolitanas monitoreadas resultan con lo que los alimentos más caros sigue siendo Tabasco, el más encarecido, seguido por Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México y Querétaro. Lo que pasa es que estos güeyes tampoco van a la tiendita a comprar porque no se dan cuenta de que todo está carísimo, de que todo está súper elevado, y ahorita que entra el fin de año pues está todavía más. La inflación sigue elevando el precio de los alimentos en nuestro país. Sin lugar a dudas, los consumidores mexicanos seguimos pagando más por el alimento y por servicios. Este consumo es un consumo que nos iguala a todos, pero que golpea con mayor fuerza a la población más vulnerable del país, quienes destinan la mayor parte de los ingresos para solventarlo, comentó Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la ANPEC. La ANPEC reportó que el kilo de tortilla en los estados del norte del país llega a los 29 pesos. Se ha incrementado en precios de las bebidas sobre uno de 3 pesos. En los próximos días la cajetilla de cigarro y la madre.
La cajetilla de cigarros aumentará 5 pesos, la cerveza también subirá sus precios, así como abarrotes, productos de limpieza, aseo personal, refrescos, lácteos, embutidos y cárnicos. En general, como lo consigna el presente reporte, existe una abrumadora mayoría de productos del mercado nacional que no dejan de elevar su precio. Es una escalada inflacionaria, no se trata de aumento en precio de uno o dos mercancías. Los aumentos son generalizados. Este es el preludio de la tristemente célebre cuesta de enero, que en los últimos tiempos se ha convertido en un verdadero monte calvario para los mexicanos, mencionó. No se ha convertido, lo han convertido. Los empresarios son los que nos están poniendo en la madre y nadie dice nada. Estos güeyes se callan y se dan cuenta y te echan un rollo para decir que las cosas externas, que los mercados, que la mamada, pero los mercados son los ricos, los mercados son las empresas, o sea, las empresas son las que te están dando las cosas más caras y no hay un gobierno que los enfrente. Si se supone que parece el gobierno para enfrentar a toda esta gente, para regularla, para que no excedan lo que están haciendo, no excedan los precios, pero pues le vale madre al gobierno, o sea, esa es la realidad, le vale madre a todos los que están encargados de que no les valga madre, ese es el problema. Con el aumento que anunciará el Banco de México el próximo jueves, 50 puntos base de la tasa de interés se ubicará en el nivel máximo histórico de 10.5%. Este factor, como el subsidio a la gasolina, conformará el dique estructural que ha evitado una mayor inflación. O sea, como los ricos te están subiendo los precios de todos los productos, pues tiene que venir el gobierno para darle dinero a los ricos para que no te suban los precios de los productos cuando el gobierno debería de quitarles todo, pero pues no, les gusta hacerse pendejos. La perspectiva financiera del próximo año supone una eventual recesión y mayores nubarrones en este momento aterciopelados del embarque inflacionario. Dicho claramente, ganar un punto menos de inflación no establece tendencia, continúan presentes las condiciones externas e internas que presionan el fenómeno inflacionario. O sea, qué manera de hacerse pendejos. O sea, no es ninguna condición externa ni ninguna condición interna, son los empresarios, son los ricos, son los dueños de los productos, son los dueños de las empresas. Ay, qué manera de hacerse pendejos, tanto de unos como de otros. Dice... ¿Qué? Así el Madrid de Cristiano Ronaldo. ¿Qué onda? ¿Está fumado? Dice César CD, ya sabes las maromas de los pejes, dirán que subió el salario mínimo y no les afecta la subida de la canasta básica. En eso, calla, eso vamos precisamente. Dice, se metió un bot a hackear. Bueno, pues vamos a darle Matarili. ¿Qué te parece? Dice, para el año que viene se espera una crisis alimentaria y una muerte por hambre. Seguramente es lo que se les espera a toda la gente. Se nos espera más bien. También los de derecha se quejan de que todo está caro, pero no se acuerdan que los empresarios contrataron los precios de todo. Está de la chingada, dice. No alcanza. Alguien tiene problemas con el audio porque a mí se me deja de escuchar. Sí, a veces como que cuando comparto las notas se empieza a trabar. Bueno, pues vámonos con el último tema del aumento. De aquí lo que dice. Dice, aumenta el salario mínimo 2023, sigue siendo insuficiente, pese a que es importante el beneficio de los trabajadores, no es significativo, de acuerdo con estimaciones del Observatorio de Salarios de la Ibero en Puebla. ¿Quién lo está diciendo? La Ibero, ni siquiera lo está diciendo Eduardo Gómez, está diciendo la Ibero. La presidencia de la República anunció que el salario mínimo aumenta el 20% a partir de enero de 2023, calificándolo como histórico. Sin embargo, pese a ser importante en términos reales, no es suficiente para subsanar todas las necesidades de las familias mexicanas. En el presente del informe actualizado del salario mínimo constitucional noviembre de 2022, el Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla revela que el salario alcanza solo para comprar casi dos cosas,
casi 2 canastas alimentarias, la mitad de los requerimientos de una familia promedio. Con el aumento 2023, el salario mínimo pasará de 172 a 207. En opinión de la coordinación del observatorio, el doctor Miguel Calderón Chelius, en términos reales, para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, el beneficio del incremento del año próximo es inmediato, ya que alrededor del 60% de los asalariados están en este rango. 60% de la gente gana el salario mínimo. A diferencia de lo que ocurre en los sectores de altos ingresos, cuando los salarios bajos aumentan, existen impactos positivos en la economía, pues se incentiva un mayor consumo. La población de los más bajos recursos vive al día y los recursos que recibe los tiene que gastar normalmente en productos de primera necesidad, y en este sentido nos favorece a todos, afirmó el especialista. Explicó que a largo plazo es positivo porque mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, destacando que esto no implica que aumente la inflación, como han comentado algunos. No podemos basar la estabilidad económica en la precariedad laboral. Es tan bajito el salario mínimo que los aumentos no tienen impacto inflacionario significativo, y la mayor parte de los agentes económicos lo pueden absorber sin mayor problema. El observatorio realizó en 2014 el cálculo del salario mínimo constitucional, que se refiere a la estimación del valor que debería tener el salario mínimo para cubrir las necesidades de la familia promedio, garantizando su acceso a los elementos que establece la Constitución para una vida digna. El SMC para noviembre de 2022 se estima en 817.8 pesos diarios, contemplado la inflación, por lo que el aumento propuesto por el gobierno federal dista mucho de ser satisfactorio. A pesar de la recuperación del salario en los últimos años, apenas representa el 40.7 del valor máximo registrado en 1976, aunque se ha duplicado el valor del salario mínimo con respecto a 2009, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades reales de los hogares. Menos del 4% de los trabajadores asalariados ganan más de 25,000 pesos mensuales, apuntó Calderón Chelius. O sea, hasta los ricos están diciendo que vale madre este aumento. Imagínense lo que está pasando. Dice, cuando leíste la nota se corta, sí. Dice, ¿y si el peje sacara su canasta básica del bienestar? Es que no funciona porque los empresarios son los que te imponen el precio. O sea, si el empresario no impusiera el precio, pues otra cosa sería. Se acaba el pinche mundial y ahora sí se darán cuenta de la realidad de la crisis, que se ha acercado todo cuesta arriba. Al menos los argentinos celebran algo. Sí, por lo menos ellos tienen que celebrar un mundial, ¿no? Una copa mundial, y nosotros pues puro chile. Pues digo, puro chile es lo que nos podemos comer, porque ya ni eso, porque ya la canasta básica está por los cielos. Pues bueno, camaradas, los dejo aquí con esta reflexión. El salario mínimo pues va a servir para nada, lo que están diciendo los mismos ricos. Dice, es tan mísero lo que les van a dar que ni siquiera impacta en la inflación. O sea, imagínense, o sea, son casi la mitad de mexicanos, no, sí, pues casi la mitad de mexicanos que trabajan, que ganan el salario mínimo, si no es que, no, hombre, no, son todos. O sea, el otro día estaban diciendo que el INEGI, que había 25 millones de trabajadores, y aquí dice que 25 millones de trabajadores están ganando el salario mínimo, pues son casi todos. Entonces todos estamos ganando el salario mínimo, estamos de la jodida. Y un salario mínimo que ni siquiera alcanza. Y no hay gobierno que se atreva a decirle nada a los empresarios. No hay gobierno que pues que ayude a esta situación. Lo único que hacen es pues, dar puro atolito con el dedo, un 20% que va a servir de nada. Que inclusive los ricos dicen, es tan despreciativo, se les van a pagar tan poquito que ni nos afecta en el bolsillo. Pues por eso les insto a que se unan a Sur, para que seamos una voz que realmente esté haciéndole contra a todas estas injusticias, a todas estas barbaridades que nos están imponiendo,
y que ya dejemos el sillón, que ya dejemos el activismo de la silla y empecemos a movilizarnos, porque si no nos van a seguir haciendo lo que quieren con nosotros, y pues vamos a seguir nosotros asentando con la cabeza, sí, y ya, y es lo único que vamos a hacer. Bueno, pues buenas noches, camaradas, descansen y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.